Bienvenidos a una nueva edición de la guía para en esta ocasión con su amigo Ness. En este video con una propuesta diferente a lo habitual, y es que si luego de ver algunos episodios de la famosa serie animada Rick and Morty no quedas alucinando con ciencia ficción y teorías conspirativas, tienes una mente bastante fuerte y te admiro. Pues bien, en los últimos días escuché una teoría que llamó mucho mi atención. Como dice el título del video, la teoría propone que Rick Sánchez y Morty son la misma persona. Y sí, sé que la teoría es antigua, pero ya van a ver por qué tomó fuerza en los últimos días. Lo más escalofriante del caso es que hay bastante argumento a favor, así que si quieren conocer y entender esta teoría, quédense hasta el final del video. Solo hace falta recordarles que me sigan en mi Instagram llamado Psicólogo Ness, donde subo contenido de psicología, y que las letras que utilizo para cubrir la pantalla son para evitar el copy que me desmonetice en el video. Sin más que agregar, comencemos. Bueno, lo primero que hay que decir es que esta teoría ya existía hace un tiempo, es más, la vi hace un año, pero hoy en día toma fuerza por un corto animado de Rick and Morty lanzado el 25 de julio de este año. Si no lo han visto aún, les aconsejo que lo hagan. El corte en cuestión es el producido por Dean Digital titulado Rick and Morty vs Genocider, perdón mi pronunciación, un especial que los fans consideran que es parte del universo oficial de la serie. En el breve episodio, que tiene estilo de anime y a modo de resumen muy general, Rick y Morty enfrentan en Japón a un ataque de una raza de aliens que se parecen a Mr. Puppy Butthole mezclados con Rick. Cuando Rick se ve rodeado por ellos, se separa de Morty y le dice que se tome una medicina que lo convertirá en Rip Van Winkle, lo cual le permite dormir un largo tiempo sin morir. Antes de despedirse, Rick se dirige a Morty como Rick Sánchez. ¡Llama! ¡Rick Sánchez! Y después se convierte en una especie de luchador Super Rick. El final del mini episodio es bastante interesante porque aparece Rick recibiendo una llamada de Jerry justo cuando nace Morty. Entonces vemos a Rick tomar su clásica ánfora de alcohol que estaba en una mesa, dejando la medicina que había recibido del otro Rick, pero este la recibió siendo un niño, es decir, siendo Morty, lo cual confirmaría que son la misma persona. En ese momento gana sus recuerdos, es lo que se supondría, y les explicaré este punto bien para entender esta siniestra paradoja en bucle, no sin antes explicar qué es una paradoja. Como paradoja se designa un hecho o una frase que parece oponerse a los principios de la lógica. Como tal, la palabra suele dar la impresión de oponerse a la verdad o de contradecir el sentido común. No obstante, la paradoja no encierra una contradicción lógica, tan solo a la aparenta. En este caso específico, Rick le da una bebida a Morty para que éste en un futuro lejano se convierta en Rick. Él se convierte en Rick justo en el momento que nace Morty. En el caso que sean la misma persona, sería justo en el momento que él mismo nace. Es decir, no existen dos Mortys en una misma línea temporal, al menos no dos personas llamadas Morty, sino que el Morty anciano se convierte en Rick y posterior a ello va a enseñarle y a cuidar su versión más joven. Quiero repetir y especificar en este punto que esto es tan solo una teoría, no es una realidad comprobada aún, dado que no sabemos con certeza si este miniclip es canónico de la serie, aunque lo parece porque fue publicado en Adult Swim. Ahora bien, así lo fuera, hay más posibilidades para explicar estas evidencias que posteriormente narraré. Lo que sí es cierto es que esta teoría explicaría algunas cosas que al simplemente ver la serie y sus temporadas no entendemos con certeza. La primera de ellas es la que ya especificaba en mi análisis de Rick Sánchez, que se los comparto por aquí arriba por si aún no lo ven, en donde declaraba que Rick sufre un trastorno narcisista de la personalidad. Este es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás, lo cual remarco en la personalidad de Rick. Este trastorno, unido a su trastorno antisocial, impiden que Rick se relacione con normalidad con las demás personas de este universo, ya sean cercanas o no a él. Y a donde quiero llegar es que literalmente y causa de este trastorno, Rick no demuestra sentimientos de empatía, comprensión o cariño por nadie en el universo, nadie que no sea él mismo, contando su familia, relaciones y amigos dentro de este. Y la única excepción a esta regla sería Morty. Si la teoría es cierta y Morty posteriormente se convierte en Rick y esto el Rick anciano lo sabe, se explicaría el bizarro cariño que parece tener hacia el chico, dado que sería como si se protegiera a sí mismo. Claro, si esto fuera verdad, surgirían muchas otras dudas acerca de cuál es el verdadero Morty que da origen al Rick de la dimensión C-137, el cual es el que conocemos en la serie. Pero es por esto que nombré una paradoja en bucle, porque es posible que este circuito se repita siempre sin entender cuál fue el primer Rick
Rick que convertiría a Morty en sí mismo, o al contrario, si es Morty siempre va a ser el que posteriormente da vida a un Rick. Sé que parece loco y a veces puede no entenderse muy bien lo que digo, así que trataré de explicar muy bien este último punto que mencioné. Dando por hecho que la teoría es cierta, lo cual abriría muchas preguntas, se tendría que determinar si en realidad todos los Mortys se convierten en ancianos en Rick, dado que Rick lo planea así, pero hay un Rick original que no viene de ningún Morty. Esa es una posibilidad. O, a diferencia de ella, Morty siempre es la versión joven del primer Rick, y este al ser anciano finge ser su propio abuelo para cuidarse y enseñar todo lo que debe aprender para volverse Rick, dado que ambas que acabo de nombrar son paradojas temporales diferentes. La una es un ciclo infinito, hablo de la segunda opción y más probable, y la primera puede ser solo un daño temporal típico de Rick, en la cual encontró un sucesor en Morty para vivir para siempre. Y no me malinterpreten, no es que Rick se preocupe mucho ni por la salud de Morty ni por enseñarle nada. Otro de los puntos interesantes de esta teoría es que Rick simplemente ve la vida y la disfruta, ya que sabe perfectamente que está dentro de un bucle del cual simplemente no puede escapar, y por ello se dedica a vivir la vida sin importar las consecuencias y sobre todo enseñar al que será el yo del futuro. Y es que literalmente a Rick no le importa si va a morir o no con otra de sus aventuras, y aún más interesante, a Rick no le preocupa que Morty, su versión más joven, vaya a sufrir en dichas misiones, dado que su misma vida es prueba de que el chico no le va a pasar nada y llegará hasta la edad que él tiene. Y con respecto a este punto hay algo muy interesante, y es que Rick está sufriendo todo el tiempo por estar atrapado en este bucle temporal, es decir, ser el abuelo de sí mismo, criarse en aventuras, después nacer y convertirse en Rick nuevamente, y al no poder resolverlo intenta morir en más de una ocasión sin responsabilizarse de sus acciones. Recordemos que él siempre está diciendo una frase en idioma pájaro que significa: estoy sufriendo un gran dolor, por favor ayúdenme. Otra de las cosas que parece explicar esta teoría es el alcoholismo de Rick, siendo este analizado como la forma en la cual Rick toma esta medicina para que así todo el tiempo recuerde el Rick que murió, pero en realidad esta vendría a ser Morty. Es decir, el Rick adicto que conocemos es un Morty que recuerda todo tal y como es y que comprende la situación. Y comprendo si alguno no se convence mucho de esta teoría. Yo estoy de acuerdo en que puede ser una simple teoría, así sea canónica, pero aún así no es tan descabellado pensarlo, ¿saben? Es decir, hablamos de la serie en donde Rick y Morty, sus protagonistas, destruyen su dimensión y van a otra asesinando sus versiones de este universo para reemplazarlos. Si estuvieran en el eterno bucle de ser la misma persona, no es como si la serie tomara otro color u otro concepto. Ahora bien, ¿qué tal si realizamos un análisis de las personalidades de Rick y Morty y sus grandes diferencias? De esta forma podríamos concluir si hay posibilidades de que pueden ser la misma persona o no. A diferencia del antisocial, egocéntrico y egoísta perfil que tiene Rick Sánchez, Morty parece ser un niño tranquilo y calmado, en la mayoría de ocasiones amable. En la escuela no le va muy bien, lo que lo aleja de un Rick que parece ser un superdotado desde su nacimiento. Morty tartamudea constantemente, lo que nos muestra su gran inseguridad, mientras que Rick, hasta las situaciones más difíciles, parece entender su rol sin emociones o miedo, respondiendo de forma proactiva a dificultades que podrían enloquecer a un humano promedio. Y hasta ahora, como vemos, más que la misma persona, Rick y Morty parecen la antítesis. Mientras Rick es un genio, Morty es tonto. Mientras Rick no empatiza con nadie y es violento, Morty quiere proteger a los demás y sufre cuando los demás sufren a su alrededor. Sin embargo, hay una característica en la que son similares, y es que a pesar de la visible inseguridad de Morty, de la que hablé recién, Morty es bastante valiente y en muchas ocasiones ha mostrado niveles de hostilidad y agresividad similares a los de su abuelo, encarándolo sin pelos en la lengua. El verdadero problema aquí es que Morty sí podría convertirse en un Rick, dado que en la teoría se nos propone que este ingiere un líquido creado por el genio lunático de Rick para así convertirse en él. Es más, eso es lo que vemos en el pequeño episodio animado. Es decir, que no es como si naturalmente un Morty adulto luzca y piense como un Rick, sino que sencillamente y químicamente este líquido lo convierta en su abuelo, con sus virtudes y defectos. Es decir, que si el mayor impacto biológico lo tiene esa bebida, no importa en realidad si la personalidad de Rick y Morty se parecen, dado que Rick niño, es decir, y dentro de esta teoría, siendo Morty siempre va a ser inseguro, ingenuo y tonto, mientras que luego de las aventuras y enseñanzas de su abuelo y la bebida especial se transformará en el genio que posteriormente es. Y específicamente al final del mini episodio, como ya dije, se ve como un Rick conoce el nacimiento de Morty mientras deja la bebida en la mesa que Rick le había dado a Morty, sin entender cómo llegó a él, viendo la única explicación que el ciclo ha iniciado de nuevo. Vuelvo a abrir la posibilidad de que en el video solo se nos muestre que Rick quiso maldecir al Morty de esta dimensión y de este tiempo para que se convierta en Rick. Lo único que no se explicaría es por qué este Morty se convierte en Rick pero se va atrás en el tiempo, en el momento en el que nace. Dentro de esta teoría, Evil Morty sería un
Morty que se entera de toda la verdad. El potencial Rick que lleva adentro explicaría su gran inteligencia, pero su postura de villano sería su forma rebelde de no querer convertirse en Rick cuando sea adulto. Bueno, quisiera saber qué les hace pensar a ustedes esta teoría. Y sé que, como dije en un inicio, algunos pueden ya conocerla, pero en esta ocasión, y al ser un episodio publicado por Adult Swim, es más real que nunca esta posibilidad. La realidad es que la próxima temporada de Rick and Morty se abordará este tema, al menos así lo han insinuado los medios, y podremos conocer a fondo si esto es real o solo un delirio de los fans de una serie que delira también todo el tiempo. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like. Si quieres que hable más del tema o más teorías conspirativas de otros de sus programas favoritos, déjenlo allá abajo en los comentarios. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Síganme en mi Instagram, Psicólogo Ness, en nuestra página de Facebook y Twitter. Tu amigo Ness se despide, gracias y hasta la próxima.